Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchísimas gracias por su presencia aquí en esta lluviosísima tarde de Bogotá. Realmente para mí es un motivo de mucha alegría poder conversar con ustedes esta tarde sobre la poesía colombiana y sobre algo que me parece a mí que es muy importante y quisiera comenzar por ahí, ¿no? Y es, normalmente se entiende o se asume la poesía y el pasado como en una relación de parricidio. ¿Me explico? Y es una generación o unos poetas de una generación de alguna manera piensan o validan su poesía como la destrucción de la generación anterior, ¿correcto? De hecho es un fenómeno muy latinoamericano, ¿no? Octavio Paz hablaba de las pirámides sucesivas, ¿no? Y es que una pirámide se construye sobre otra pirámide, y pasa un poco en la ciudad de Bogotá, ¿no? Donde había templos indígenas, los españoles hacían un convento, donde había un convento, los liberales construyeron un ministerio, ¿no? Eso ocurre tal cual, digamos, en el Ministerio de Hacienda, ocurre en donde estaba la oficina de la gobernación de Cundinamarca, y así, ¿no? Hay como una idea de que la relación con el pasado, la actualización con el pasado, se valida a través de la destrucción, de la no lectura, de la incomprensión, ¿no? Y yo creo absolutamente todo lo contrario, que realmente una de las posibilidades para innovar, una de las posibilidades para crear algo diferente, es precisamente a través de un intenso diálogo con la memoria y con la tradición, ¿correcto? Y yo siento precisamente que las primeras personas quizás que tuvieron esa actitud, o uno de los primeros que tuvieron esa actitud en Colombia, fueron los poetas de la generación sin nombre, que de alguna manera lo que quisieron fue precisamente eso, ¿no? Escribir poesía en el diálogo intenso con la poesía de otras tradiciones, con la misma poesía colombiana, en fin, proponer el diálogo y no la destrucción de lo anterior, que es un poco lo que propone la vanguardia, ¿no? La generación sin nombre, a diferencia del nadaísmo, de Piedra y Cielo, de Mito, no es en sentido estricto una generación, como podríamos hablar, digamos, del nadaísmo, ¿no? Como una especie de grupo de poetas que se valida, que trabaja, que escribe desde manifiestos conjuntos, que hasta cierto punto comparten una visión de la poesía más o menos común, sino que es fundamentalmente una reunión de voces y de autores muy distintos, de maneras muy diferentes de acercarse a esa tradición. Y precisamente estamos cumpliendo 50 años, de hecho 51, de la aparición de la generación sin nombre en un famosísimo artículo de la revista Lámpara, ¿no? Que era una revista que circulaba, digamos, y que publicó a la generación sin nombre. Luego, más que hablar sobre una generación de poetas que comparten un manifiesto, que se sientan como parte de una misma respuesta poética, lo que tenemos es la reunión de unas escrituras más bien distintas, ¿no? Cosa que no ocurre, por ejemplo, en Piedra y Cielo, en donde los poetas firman hasta cierto punto, digamos, una consigna, un manifiesto común, una poesía más o menos similar, y lo mismo, digamos, con otro. Y tampoco es el mismo caso de la revista Mito, ¿no? Donde son unos poetas que hacen una revista, trabajan en esta revista, comparten hasta cierto punto una serie de libros comunes, sino que realmente es más como un instante fugaz. Yo quisiera leerles un pequeñísimo texto que he escrito, ¿no? Como para iniciar la conversación. Después quisiera como de pronto leer algunos de los poemas de estos poetas y, por supuesto, y más que todo, me interesaría conversar con ustedes, porque en esta tarde tan fría de Bogotá, digamos, creo que si algo nos puede calentar un poco es la conversación, como decían los griegos desde hace ya muchísimos años, ¿no? Miren, generalmente la generación sin nombre, y empiezo por ahí, se asocia muchísimo con, se ve muy chiquito, digamos, esta foto, ¿correcto? Con esta foto, donde 7 muchachos jovenciticos, ¿no? 18, 19, 20 años y muchos tenían, algunos un poquito más, pero ninguno pasaba de 25 años, se reúnen en un jardín de Bogotá y se toman esta foto, que es la que aparece en la revista Lámpara anunciando una nueva generación de poesía en Colombia. Estamos hablando del año 1968. Y precisamente lo que yo he hecho es escribir un pequeño texto sobre esa foto. Y ya van a entender por qué me parece que es una foto tan impresionante y por qué creo que la mejor manera de hablar de esta generación es sobre la base de la foto. Entonces, el texto se llama Una foto de finales de los 60.
La generación sin nombre comenzó por una foto. Muchos de ellos no estaban en la capital ese día y por eso no aparecieron. Otros comenzaron a publicar después, lo que le da a la imagen un aire de anticipación, o al menos eso era lo que pretendía la revista Lámpara cuando les pidió a estos jóvenes que posaran para la historia exactamente hace 50 años. Y es como si estas vidas comenzaran a gravitar alrededor de esta fotografía. Las promesas y los poemas que escribieron después, sus vidas mismas. Lo que no pasa con ninguna otra generación de poetas en Colombia, de las que también hay fotos, pero quizás ninguna con su mismo magnetismo. Sí, yo sinceramente pienso que claro, todas las generaciones tienen sus fotos, pero esta en particular tiene un magnetismo muy particular. Y lo que digo aquí es de alguna manera eso, ¿no? Como que da la sensación de que las vidas, los poemas, las promesas siguieran gravitando en torno a esta foto. ¿Correcto? ¿Qué es lo que tiene esta foto que la hace tan especial? Antes de que existieran los celulares, las fotos tenían un poder mágico. Esto no pasa con las pinturas, donde lo que vemos es un nuevo comienzo. Tampoco en las fotos actuales, donde a cada imagen le corresponde otro sinnúmero de imágenes, desterrando su misterio. Lo que conmueve es la edad de los poetas, cada uno detenido en el momento en que comienza a escribir, o es su actitud lo que nos inquieta, tan entusiasta y tan solidaria. Es la sonrisa de estos jóvenes antes de ser los poetas que fueron y hoy son 7 escritores muy jóvenes a la búsqueda de un nombre. Estamos en 1968. Un año antes se había publicado en Argentina 100 años de soledad. La juventud comenzaba a estar en el centro de la inconformidad y las revoluciones por primera vez en la historia. Pero estos muchachos nos decían desde la foto, todavía lo dicen, que la poesía puede ser la aventura de las aventuras, que a contramarcha de las certezas, vengan de donde vengan, en la escritura todos somos forasteros a la búsqueda de un nombre, una X, un interrogante, la posibilidad de unos lenguajes tan diversos que no existiría un título para asociarlos. Claro, digamos, no solamente hay una foto que es conmovedora, porque son unos muchachitos de 17, 18 años, antes de ser los poetas que son, en el momento en que comenzaban a escribir su poesía. Yo creo que eso es una cosa que es mágica, ¿no? Imagínense ustedes una foto, no sé, de Dante Alighieri antes de escribir la comedia, ¿correcto? Antes de ser Dante Alighieri, ¿correcto? Entonces yo creo que por eso es que es una foto tan emocionante y es lo que estamos celebrando en estos 50 años. Pero también el nombre, ¿no? Que unos poetas digan somos una generación sin nombre, me parece a mí que es un mensaje hermoso y maravilloso, porque en el fondo todos los que escribimos poesía estamos buscando un nombre. Escribimos para saber quiénes somos y no terminamos de saber quiénes somos quizás nunca, ¿no? Eso lo decía Piccolo Mirandola, ¿no? Un filósofo medieval, decía, el hombre es la única especie a la que se le va toda la vida tratando de saber quién es. Por ejemplo, un pájaro vuela más o menos a cuántos días de nacido, pocos, y lo hace muy bien, ¿no? Un caballo es un caballo, un perro es un perro, y creo que ningún perro se cuestiona después de 6 meses de ser perro si ser esa manera de perro está bien o está mal, o cuál es la gateidad, digamos, ¿no? Eso no se lo cuestiona a los animales, pero los hombres todo el tiempo están buscando un nombre. De hecho, piensen ustedes en el acto de nombrar, ¿no? ¿Correcto? Ponerle un nombre a un hijo, por ejemplo, o a una ciudad, o a una persona, ¿no? Es una bendición tan poderosa, pero al mismo tiempo tan frágil. Ustedes nunca se han cuestionado si el nombre de ustedes realmente representa lo que son, o si, por ejemplo, estas montañas deberían llamarse Monserrate o Guadalupe u otra cosa, ¿correcto? Eso es lo que pensamos los poetas todo el tiempo, ¿no? Y estos jóvenes, desde muy pequeños, nos recuerdan que todos los poetas somos búsquedas de un nombre. Y eso me parece a mí que es conmovedor. Porque en el fondo un poeta, detrás de su ego, de su vanidad, de todas las cosas, de sus premios, de sus libros, pues esconde una persona pues, que está buscando sus nombres, ¿no? Que está tratando de construir algo, ¿no? Y eso me parece muy
Sí. ¿Se quedó sin carga? Sí, no, déjalo así si quieres, más bien continuamos. Entonces, como les decía, hay dos cosas que son muy conmovedoras y que ocurren hace 50 años, ¿no? Lo primero es la fotografía de unos jóvenes. No, pero déjalo así, déjalo así. Listo. Gracias. No, es que es para que quede grabado su voz un poquito más fuerte, entonces por favor que quede grabado. Perfecto. Entonces, hace 50 años ocurre esta foto. Es el origen de la generación sin nombre, que son unos jóvenes que aparecen en una foto en un periódico de hace 50 años diciendo somos la generación sin nombre. Pero un título absolutamente hermoso y conmovedor. Y es, en el fondo, la fragilidad de los poetas, ¿no? Más que grandes poetas, más que, digamos, enormes profetas, bates, digamos, que van a iluminar el mundo, somos personas a la búsqueda del nombre, ¿no? Y eso me parece a mí que es profundamente conmovedor. Una foto, como decir, el instante previo de la diáspora. ¿Y por qué digo esto? Después los poetas tomarían por caminos bien distintos. Nunca volverían a reunirse de la misma manera. Nunca publicarían una antología definitiva como si lo hizo el nadaísmo, ni una revista como fue el caso de Mito o de los cuadernícolas, una generación de los 40, ¿no? Tampoco un libro colectivo donde dieran cuenta de su visión de la poesía. Es decir, esta foto también es conmovedora por una tercera razón, que es lo que estamos celebrando en estos 50 años, y es no solamente por la juventud, por unos escritores que antes de ser escritores posan para la foto y nace una generación, por un nombre que es absolutamente maravilloso, sino que adicionalmente porque nunca más volverían a reunirse. ¿Correcto? A mí hay algo que me recuerda un poco esta foto, guardada las proporciones, y es la foto de la generación del 27, ¿no? Y es que unos poetas posan diciendo somos la generación del 27, y poco después, digamos unos años después, terminan dispersándose todos, ¿no? Unos se van al exilio, unos se van a un sitio, otros se van al otro, pero queda esa foto, como ese instante luminoso en el que dijeron, hey, somos una generación, y después cada uno cogió por lados muy distintos, ¿no? Pues con ellos pasa de alguna manera esto. ¿Listo? Años después estallarían las obras de Giovanni Quesep y de María Mercedes Carranza, que no están en la foto, pero de algún modo representan las dos caras opuestas de una generación, la de los poetas colombianos que comenzaron a escribir hacia finales de los 60. María Mercedes Carranza, en el hallazgo de un lenguaje donde caen las máscaras, la dura realidad de una casa en ruinas. Giovanni Quesep en la capacidad de la poesía para volver a encantar. Me refiero a la casa, ¿no? Bienvenidas. Gracias. Y el humor tierno en que recuerda días granados en sus años del exilio, incluso hablando de lo más oscuro, y la manera en que Darío Jaramillo ha inventado una conversación interrumpida con el cuerpo y el amor, las vidas de los otros. Un archipiélago de poetas, nos dice María Paz Guerrero en su reciente antología sobre la generación sin nombre, que es en el fondo lo que se espera de un grupo de muchachos que, a diferencia de las generaciones anteriores, el nadaísmo, por ejemplo, pusieron al lenguaje como epicentro de su aventura creativa. Claro, digamos, el nadaísmo se reunía no solamente para escribir poemas, sino para tomarse la calle, para tomarse el colegio, ¿correcto? Para tener otro tipo de país, por decir algo, ¿correcto? Estos jóvenes se reunían ante todo porque creían profundamente en la capacidad de la poesía. Casi que el nadaísmo se reúne diciendo la poesía que se está haciendo en Colombia no sirve para nada y tenemos que volver a inventar otro tipo de juventud, otro tipo de relación, otro tipo de manera de vivir, ¿no? ¿Correcto? Estos muchachos, por el contrario, menos escandalosos, menos, ¿cómo les digo yo?, espectaculares, querían sumergirse y de verdad en el misterio de escribir, en la poesía, en el lenguaje, ¿correcto? Querían entrar en esa maravilla que es precisamente la interrogante y el misterio de la poesía. Querían escribir una gran obra poética cada uno, ¿correcto? Y por eso, de alguna manera, no nos debe sorprender pues, que no se comporten como una generación. Después de esta foto, cada uno se fue a escribir, ¿correcto? Casi que literalmente.
y comienza lo que llamaríamos nosotros la generación sin nombre. ¿Listo? El nadaísmo, por ejemplo, pusieron al lenguaje como epicentro de su aventura creativa, al lenguaje y no a la construcción de una vanidad, aunque muchos de ellos no lo hayan cumplido cabalmente. Con esta generación también comienza la tradición de poetas, profesores y talleristas, gestores culturales, escritores realmente preocupados por formar una comunidad de lectura tan crítica como entusiasta, que rescataron la conversación con la tradición en sus luces y en sus sombras. Claro, digamos, yo siento que con el nadaísmo arranca como una nueva forma de la juventud, ¿correcto? El nadaísmo trajo una alegría a Colombia que antes no existía, yo lo creo sinceramente. La generación sin nombre, ante todo, lo que traería sería un diálogo con la tradición que antes no existía. Una sensación de que en la conversación con los poetas del pasado, con los otros poetas, con las tradiciones, en la academia, en los talleres, en los periódicos, en las revistas, en fin, podría esconderse la posibilidad, digamos, de otro país y de otra poesía, ¿no? Y esto, pero antes estuvo la foto donde todos ellos, y David Bonels, y Juan Gustavo Cobo, y Álvaro Miranda, y Henry Luque Muñoz, Augusto Pinilla, fueron por una tarde brevemente inmortales. Como lo dice el famoso poema de Miguel Méndez Camacho, Campeones, así con K, que al igual que Elkin Restrepo o Jaime García Mafla, no salió en la foto ese día porque no estaba en Bogotá o simplemente no asistió a la fiesta en el jardín de Cobo Borda. Nosotros, los escritores que vinieron después, nos asomamos a sus poemas como el que trata de imaginar un país distinto. Pero a veces volvemos a esta foto pidiendo a sus promesas un ajuste de cuentas, como el que quiere entender que la poesía es diversidad, pero también un acto de generosidad colectivo, o que más que realizaciones individuales somos una aventura incompleta, hombres y mujeres a la búsqueda de un nombre, una X, un interrogante. Somos menos que uno, decía Joseph Brodsky, tratando de encontrar en las palabras un correlato de las ciudades o de la historia, la posibilidad de la memoria o del amor u otro presente, eso que estaba entre nosotros antes incluso de los nombres. Decía Drummond de Andrade, el poeta brasilero, que podíamos andar desnudos frente al retrato de los muertos, cual si fuera mayor su desnudez. En este caso son los vivos los que están desnudos ante su presencia, los vivos quienes giran en torno a la foto, expuestos y vulnerables ante la verdadera magnitud de lo que se abre en el futuro. Nosotros lo que estamos celebrando realmente hoy, hace 50 años, digamos, es más que nada y ante todo una foto. Esto es una cosa que es muy misteriosa y muy hermosa, ¿no? Un momento en que unos muchachos, antes de ser los escritores que fueron, antes de escribir las cosas que escribieron, se toman una foto, le apuestan a una generosidad, le apuestan a otro tipo de poesía, le apuestan a otro tipo de realidad en una época de muchas convulsiones y de muchas esperanzas, y después se dispersan cada uno a escribir sus cosas, ¿no? Y por supuesto nos quedaron los poemas, ¿no? Nos quedaron ante todo, digamos, pues unas obras a mi juicio deslumbrantes, otra manera de entender el país, pero en lo personal siempre que pienso en la generación sin nombre recuerdo el instante luminoso de esta foto, unos jóvenes detrás, digamos, de todo lo que hicieron y que buscaron un nombre y que nos recuerdan que todos los poetas no somos más que hombres o mujeres a la búsqueda de nombres, de volver a nombrar las cosas, ¿correcto? Es como una especie de reclamo de la humildad de la poesía que nunca nos da certezas últimas, sino en el fondo más preguntas, ¿no? Y eso es un poco como el asunto de la generación sin nombre, ¿no? Yo quisiera leerles algunos poemas de ellos que me parecen a mí muy emocionantes, ¿correcto? 3 poemas puede ser, digamos, y por supuesto después abrir espacio a las preguntas de ustedes, que me parece que es como más singular. Lo mío es apenas como un inicio de la conversación, hablar un poco sobre lo que estamos acá celebrando y sobre la foto, ¿no? Bueno, yo creo que hay 2 poetas de la generación sin nombre, en mi humilde opinión, digamos, que son pues como los más significativos, al menos para mí, ¿no? Que son María Mercedes Carranza y Giovanni Quesada. Curiosamente ellos no aparecen en la foto, ¿no?
pero a mi juicio pues son los dos que llevaron esto más allá y que me emocionan a mí profundamente. Quisiera leerles un poema de María Mercedes Carranza que se llama La Patria, ¿no? Que yo creo que es uno de los grandes poemas colombianos y que expresan como ningún otro la violencia de este país en el siglo XX, digamos, ¿no? Yo creo que es quizás el gran poema colombiano de la violencia y pues María Mercedes Carranza, como ustedes bien saben, pues una de las grandes poetas de este país. Con María Mercedes hay algo que pasa que a mí me inquieta mucho y pues lo escribí en este libro que yo publiqué sobre la poesía colombiana, para los que estén interesados, digamos, y es que yo siento que María Mercedes Carranza, o la poesía de María Mercedes Carranza, podría entenderse como una casa. Una casa donde una persona habla de su intimidad, donde una persona se encuentra con sus fantasmas, donde ocurren todas las cosas más maravillosas o terribles del mundo al interior. Yo siento que la violencia en Colombia, en sentido simbólico pero también real, le rompa a María Mercedes la casa. Y si sus primeros poemas son poemas de espacios interiores, sus últimos poemas van a ser espacios abiertos, en donde parece que quien escribe son los fantasmas, ¿no? Y pues es muy doloroso porque todos sabemos que María Mercedes es una persona que pues, se va a quitar la vida, ¿no? Es como si finalmente rompieran su casa y después la voz de la poeta, ¿no? Y yo siento que eso pues nos conmueve, nos reúne y pues no debería, por supuesto, dejarnos indiferente a ninguno de nosotros. No en vano, María Mercedes Carranza es una de las voces que más emociona a los jóvenes poetas, no solamente en Colombia, sino afuera del país, ¿no? De hecho, estamos preparando una antología de poesía venezolana y colombiana que va a salir pronto y pues la parte colombiana comienza con este poema y con María Mercedes, ¿no? La Patria. Esta casa de espesas paredes coloniales y un patio de azaleas muy decimonónico hace varios siglos que se viene abajo. Como si nada, las personas van y vienen por las habitaciones en ruina, hacen el amor, bailan, escriben cartas. A menudo silban balas o es tal vez el viento que silba a través del techo desfondado. En esta casa los vivos duermen con los muertos, imitan sus costumbres, repiten sus gestos y cuando cantan, cantan sus fracasos. Todo es ruina en esta casa. Estar en ruina el abrazo y la música, el destino, cada mañana, la risa son ruina, las lágrimas, el silencio, los sueños. Las ventanas muestran paisajes destruidos, carne y ceniza se confunden en las caras, en las bocas las palabras se revuelven con miedo. En esta casa todos estamos enterrados vivos, ¿no? Yo creo que es uno de los poemas, digamos, más conmovedores realmente de la poesía colombiana y que son como sintomáticos, digamos, de lo que se vivió en esa época. Luego fíjense que en la generación sin nombre yo casi que encuentro como dos extremos muy marcados, como dos grandes voces que son como las dos orillas de este río generacional, ¿no? De un lado la palabra franca y destrozada de María Mercedes Carranza, ¿correcto? Que es una palabra literalmente sin mentiras, sin maquillaje, es la manera en que hablamos los bogotanos en medio de una realidad derrumbada y de un país que se hace pedazos, digamos, ¿no? Es como si el centro gritara por todo el país, de alguna forma. Y del otro lado la poesía de Giovanni Queset, que sería en sentido estricto todo lo contrario. Y es la capacidad que tiene ese lenguaje para volver a encantar el mundo, ¿correcto? Ese lenguaje como para volver a imaginar otra posibilidad, ¿no? Y pues leo uno de los poemas quizás más famosos de él, ¿correcto? Espero que esté aquí, si no estará allá. Que, entre otras cosas, tiene una anécdota que el mismo Giovanni cuenta, y es que la escribió sobre la pared del edificio de Avianca, ¿no? Si se le viene todo el poema como una especie de gran iluminación y lo escribe de un solo corrido, ¿no? Y se llama Alguien se salva por escuchar al ruiseñor. Ustedes saben que el ruiseñor es este pájaro que canta a medianoche, ¿no? Que es como el gran pájaro de los poetas, ¿correcto? De hecho, hay grabaciones de los ruiseñores y cuando se escuchan más que todos los países europeos es maravilloso, ¿no? Y es como esa imagen de la poesía, ¿no? Que en la mitad de la noche de pronto canta un pájaro, ¿correcto? Y quien escucha su canto se salva para siempre, ¿no? Entonces dice Giovanni Queset, ¿no? Digamos que una tarde el ruiseñor cantó sobre esta piedra, porque al tocarla el tiempo no nos hiere. No todo es tuyo, olvido,
algo nos queda entre las ruinas, pienso que nunca será polvo quien vio su vuelo o escuchó su canto, ¿no? Entonces insisto, ¿no? Dos extremos, ¿no? Y es la palabra desencantada, sin una sola mentira, la casa en ruinas, una generación que se rompió literalmente, ¿correcto? Y que sería María Mercedes. Y del otro lado la posibilidad de esa misma palabra para volver a pensar que también somos eternos, que la belleza prolonga la experiencia, que quien escucha el canto del ruiseñor ya no es del todo mortal, ¿correcto? Entonces, de alguna manera, para mí, como que son las dos pulsaciones de esta generación, ¿no? Y es pues la dura y tremenda realidad, que también para eso es la poesía, ¿correcto? Para decirnos la verdad. María Mercedes Carranza tiene un poema bellísimo donde dice: voy a tomar estas palabras y las voy a romper por mentirosas, digamos. Para eso también sirve la poesía, para romper las máscaras, para decirnos la verdad, ¿correcto? Pero también la poesía, como nos recuerda Giovanni Quesepe, está hecha para imaginar que los viajeros vuelven al país de sus orígenes, para volver a encantar la realidad, para volver a entender que algo se salva de nosotros, incluso en medio de la demolición de esa casa en ruinas, un poco para juntarlo con María Mercedes, ¿no? Pero por supuesto no solamente están estos titanes, en mi juicio, muy maravillosos, digamos, ¿no? Sino también están otros poetas como por ejemplo Darío Jaramillo y José Luis Díaz Granados, ¿no? Quisiera leerles un poema de Darío Jaramillo que a mí me gusta muchísimo y que yo siempre he admirado profundamente la capacidad que tiene Darío para escribir con la profunda sencillez de un bolero las verdades más complejas, digamos, de la existencia. Listo. 80. ¿Sí? Y es uno de los famosos poemas de amor de Darío Jaramillo. Alguna vez yo le escuché a Darío algo que me parece que es muy sintomático, digamos, como de toda su poesía. Y es, yo le pregunté a Darío cuál es su relación con la música popular, ¿no? Y él me dijo una cosa que me parece que es muy bella y que creo que habla por toda su poesía, y es: la música popular no influencia la manera en que uno escribe su poesía. Uno cuando escribe su poesía escribe de otra manera. Pero esa música que uno escuchó forma y le da forma, valga la redundancia, a el alma con la cual uno después escribe los poemas, ¿correcto? Entonces, de alguna manera, casi que se escuchan tangos, se escuchan boleros, eso forma una sensibilidad y con esa sensibilidad se escriben poemas, ¿no? Y me parece que Darío nos recuerda un poco eso. Este poema que a mí me parece brutal, otro de los grandes poemas de la poesía colombiana. Poema 13. Primero está la soledad, en las entrañas y en el centro del alma. Esta es la esencia, el dato básico, la única certeza. Que solamente tu respiración te acompaña, que siempre bailarás con tu sombra, que esa tiniebla eres tú. Tu corazón, ese fruto perplejo, no tiene que agriarse con tu sino solitario. Déjalo esperar sin esperanza, que el amor es un regalo que algún día llega por sí solo. Pero primero está la soledad y tú estás solo. Tú estás solo con tu pecado original, contigo mismo. ¿Acaso una noche a las 9 aparece el amor y todo estalla y algo se ilumina dentro de ti y te vuelves otro, menos amargo, más dichoso? Pero no olvides, especialmente entonces, cuando llegue el amor y te calcine, que primero y siempre está tu soledad y luego nada, y después, si ha de llegar, está el amor, ¿no? Que son los famosos poemas de amor de Darío Jaramillo. Y quisiera leerles otro más, quizás, ¿no? Otros dos más, que me gusta mucho, ¿no? Y es otro poema de José Luis Díaz Granados, que me gusta a mí muchísimo, y que habla precisamente de un rasgo que me parece clave en la generación sin nombre, y es precisamente la relación con el pasado. Tengan ustedes en cuenta que venimos de una generación anterior, que es el nadaísmo, que literalmente quemaba libros en las plazas públicas. Ahora, yo quisiera defender al nadaísmo. Era importante ver eso. Era importante bajar la tradición a la mesa, dejar de escribir una poesía, sí, como les digo yo, como demasiado ampulosa, una poesía con guantes, digamos, y el nadaísmo le trajo hasta a la poesía colombiana frescura, desparpajo. Yo creo que eso es fundamental. Pero por supuesto, pues eran unos pirómanos también un poco, ¿no? No estoy diciendo que no tengan grandes poetas, pero sí. Y la generación sin nombre recupera otra vez como el contacto con el pasado, como ese diálogo intenso de nosotros con la tradición.
Ustedes saben quién fue Jorge Gaitán Durán, ¿verdad? Seguramente algunos de ustedes, digamos. Jorge Gaitán Durán fue el director de la revista Mito, que es la revista más importante de toda la historia de Colombia, digamos. En la revista Mito, les voy a dar algunos datos, se publicó por primera vez un poema de Borges fuera de Argentina. La revista Mito publicó El coronel no tiene quien le escriba de García Márquez. La revista Mito tradujo por primera vez a muchos de los autores más importantes, digamos, de la poesía europea. Octavio Paz decía que era la mejor revista de América. De hecho, estamos hablando de un fenómeno brutal, y ese fenómeno brutal estuvo detrás de Jorge Gaitán Durán, ¿no? Que era un poeta, editor de esta revista, un hombre de Cúcuta que llegó aquí a Bogotá, y que es quizás una de las inteligencias más grandes que ha tenido Colombia, ¿no? Gaitán Durán tuvo que irse del país después del Bogotazo, porque cuando ocurre el Bogotazo, él, Rogelio Salmona, Jorge Salamea y otras personas se van a la radiodifusora nacional y comienzan a emitir mensajes, ¿no? Viene la revolución, organícense, no sé qué tal cosa. En algunos casos, pues, como tratando de enfocar esa revuelta, digamos, hacia un cambio en el poder que ellos deseaban, ¿no? Eran todos hombres de izquierda, ¿no? Y pues cuando ocurre lo que ocurre, les toca irse del país, de alguna manera, como que huyendo, pues, de no quedar presos por lo que habían hecho, ¿no? Y Gaitán Durán se va a París mucho tiempo. A su regreso funda la revista Mito y escribe unos poemas que a mí no me gustan mucho al inicio. En general él mismo se retracta mucho de esa poesía después, que era una poesía muy cerebral, pero de pronto empieza a escribir, faltando algunos años para la muerte, algunos de los mejores poemas de amor de la poesía latinoamericana. Es un tipo como que se ilumina y empieza a hacer unos poemas como con un pie en el más allá, de verdad, son unos poemas muy iluminados y muy maravillosos. Y cuando Gaitán estaba escribiendo su mejor poesía, toma un avión en París y el avión se cae, ¿no? Entonces, esto es como un hecho para la poesía colombiana devastador. Todos los poetas colombianos escribieron sobre la muerte de Gaitán Durán, ¿no? Álvaro Mutis, Charly Lara, Cotelamos, todos escribieron absolutamente sobre ese fenómeno, ¿no? Marcó absolutamente a la poesía latinoamericana, ¿no? Sobre esta muerte se refirió Carlos Fuentes, se refirió Vargas Llosa, por supuesto García Márquez. Todos pensaban que con Gaitán Durán había muerto como nuestro Octavio Paz, de alguna manera, ¿no? Como el tipo que iba a llevar la poesía colombiana y la poesía latinoamericana como a su verdadero destino. Y José Luis escribe este poema tan hermoso sobre Jorge Gaitán Durán, ¿no? Instantáneas de Jorge Gaitán Durán. Años 60, un día, una mañana, Gaitán Durán, amable, me indicó que Gonzalo González, el director del suplemento, estaba por llegar. Siéntese, espérelo. No sabía él que yo conocía a Amantes, su mejor libro, y que había jurado dejarme barba, como él, cuando fuera mayor, y ser viajero del mundo, como él, revelador de Sade y de asombros perdidos. Lo vi noches después en la librería La Gran Colombia, de pie, recostado sobre estantes con libros que alumbraban la estancia, indiferente, hojeando un tomo de poesías de Quevedo, mientras discutían Estanislao Zuleta y el psiquiatra Socarrás. Lo vi una tarde en la Biblioteca Nacional con una joven rubia. Lo vi después con otra muchachita en una exposición, famoso por sus aventuras, ¿no? Lo vi junto a Eduardo Cote y Alejandro Obregón en el teatro El Búho, callado y expectante, rojo, sonriente y contenido, frente a una riña de brasas de todos los colores verbales entre Marta Traba y Osvaldo Guayasamín. Y lo vi un mediodía caminando deprisa por la carrera séptima, con su gabán azul y unas gafas oscuras pequeñas y cuadradas. Iba con su elegancia descuidada, repartiendo fulgores invisibles. Era el emperador de la poesía, era el rey, era el as, era el relámpago de la eternidad, cruzando la ciudad. Meses después, un día, una tarde, Manuel, mi hermano, trémulo, agitado, me informó que el rey había caído de una nave sin Dios al mar eterno. En ese instante, helado también, murió mi infancia, ¿no? Pues claro, de alguna manera, piensen ustedes en estos jóvenes, pues, que querían ser como Gaitán Durán, correcto, era su ídolo, era su astro, ¿no? Querían escribir como ellos, leyeron esta poesía, al igual que, pues, todos los de su generación, y José Luis, pues, nos devuelve
esa imagen de Gaitán. A mí este poema me encanta en parte por dos versos, ¿no? Y es que el tipo está caminando por una calle y dice: iba con su elegancia descuidada, como el que no sabe que se va a morir, correcto. Recuerden de la canción de Chico Buarque, ¿no? Caminó como si fuese una cosa así, ¿no? Repartiendo fulgores invisibles, ¿no? Casi que sin decírnoslo nos estaba hablando de cómo murió, ¿no? Pero el tipo está caminando por la calle y va botando fulgores invisibles, ¿no? Como el tipo que se está despeñando por un avión, pero no sabemos todavía que se va a despeñar, ¿no? Entonces, bueno, la casa de María Mercedes, ¿no? El Ruiseñor de Giovanni, el poema de amor de José Luis, y finalmente un último poema que pues tiene todo que ver con el inicio de mi charla, y es el famoso poema Campeones de Miguel Méndez Camacho, y que pues quisiera cerrar con ese poema y de pronto hacer algunas preguntas de ustedes o lo que ustedes quieran. Y es esto, ¿no? Comenzamos hablando de, no sé que se ve muy chiquito esto, pero de esta foto, ¿no? Que es lo que estamos hablando hoy, ¿no? Esta foto de hace 50 años en donde Darío Jaramillo, David Bones, José Luis Díaz Granados, Juan Gustavo Cova, Henry Luque Muñoz, Álvaro Miranda de Augusto Pinilla, en un patio de una casa de Bogotá, si no estoy mal, no muy lejos de aquí, creo que era como en la 90. Se toman esta foto y aparece un artículo en el periódico diciendo: una nueva generación de poetas colombianos, la generación sin nombre. Y nunca más volvieron a reunir. Cada uno se puede escribir muchas cosas, pero queda ese instante en que unos muchachos piensan que van a hacer una nueva poesía, ¿no? Y precisamente esa misma escena, de alguna forma, o esa misma metáfora, digamos, de una foto de unos jóvenes, es la que Miguel Méndez Camacho recrea en este poema que a mí me encanta y que creo que cada curso de poesía que doy pues lo pongo porque es un poema que yo creo que nos recuerda desde algo tan sencillo pues toda la poesía del mundo, ¿no? Campeones con K, ¿no? Es importante esto para el poema. Campeones. En la revista del colegio, una fotografía de 20 años atrás, donde estamos posando sudorosos después de la victoria. Todos tenemos un aire de grandeza que hemos ido gastando. El gallego Tomás, el pecoso Pedrosa, el maracucho Antonio, que hizo un gol memorable y ahora tiene una casa de citas en Valencia, el tatareto Vega, que era puntero izquierda y ahora juega político por el ala derecha, Siboney, el negrito, centro medio, y Juan Ramón Pocillo, porque tenía una oreja solamente. Al respaldo, con mi letra de entonces, una larga leyenda que comienza: Campeones, con K, el nombre y los apodos del equipo, los goles y su hazaña, con fecha y hora de esa tarde de marzo, cuando fuimos brevemente inmortales. Yo creo que todos tenemos un recuerdo así, ¿no? La foto de los tipos jugando fútbol cuando fueron brevemente inmortales. Pero lo que estamos hoy festejando es una foto en donde unos muchachos por un momento fueron brevemente inmortales, ¿no? Después pues viene otra cosa, después viene la escritura, después viene la violencia. María Mercedes Carranza pues se va a suicidar, van a pasar cosas terribles, también maravillosas, correcto, y se constituiría pues una generación de poetas que cambió radicalmente la manera de escribir en Colombia, la manera de relacionarnos con la tradición. Obviamente después publicarían otros poetas. Yo creo que uno de los grandes poetas colombianos no está en esta generación porque publicó poco después, que es José Manuel Arango, por ejemplo, poeta de Medellín, y otros más, ¿no? Luego, de alguna forma, cuando uno piensa en la generación sin nombre, o me pasa a mí inmediatamente, pues obviamente pienso en unas obras: María Mercedes Carranza, Giovanni Queser, José Luis Díaz Granados, Darío Jaramillo. Pienso en grandes profesores de universidad, ¿no? Augusto Pinilla, Álvaro Miranda, ¿no? Pienso en poemas memorables como los que les he leído, ¿no? Campeones de Miguel Méndez, La Patria de María Mercedes, etc. Pero vuelvo a pensar en una foto en donde hay unos muchachos antes de ser nombres, correcto, y que nos recuerdan que en el fondo todo poeta es un muchacho a la búsqueda de un nombre, correcto. Hay un verso de Barba Jacob muy bonito que dice: el héroe bajo el laurel algo de niño tiene que tener, ¿no? Y yo creo que de alguna manera esta foto y esta generación nos recuerda que detrás de estos grandes poetas pues también había unos niños que se esperanzaron. ¿Y por qué insisto tanto en la foto y por qué insisto tanto en el origen? Porque nunca más se volvieron a reunir, porque realmente lo que ocurre después es la diáspora de los poetas, ¿no? Cada uno con su estilo, cada uno con sus cosas, cada uno con sus búsquedas, pero no propiamente una generación. Ahora, y queda la gran pregunta, ¿no? Que es la que uno se hace también en esto, ¿no? Y es: ¿por qué los poetas no pueden construir una generación? ¿Por qué
tienen que ser tan individualistas, ¿no? Una pregunta que me queda a mí de la generación sin nombre: ¿por qué no se volvieron a reunir? ¿Por qué no volvieron como a compilarse? ¿Por qué cada uno cogió como un destino individual? Bueno, yo siento que era parte de lo que ellos querían, ¿no? Querían hacer una gran obra, querían hacer un gran estilo. Yo siento que ya ese sentido de lo colectivo nos viene más a nosotros generaciones después, ¿no? Como esa preocupación como por construir como algo más comunitario, como algo más nuestro, ¿no? Como compartir un poco más, ¿no? Todos hemos estado en talleres literarios, ¿no? Todos de alguna manera sentimos como ese afán, digamos, no solamente de preocuparnos por nuestra poesía, sino también como por la poesía de los otros, ¿no? Pero por supuesto eso ya es otra lectura que yo me hago, ¿no? Pero bueno, eso era fundamentalmente lo que quería contarles, pero obviamente me interesaría pues que hicieran preguntas, que pudiéramos conversar un poco. Creo que ante todo de eso se trata aquí, ¿no? ¿Tienes algún poema de Gaitán Durán para leer? Ay, pues mira, voy a mirar si de pronto aquí en el libro tengo alguno, que por supuesto no es de la generación sin nombre, es de la generación de mí. Pues mira, aquí lo que tengo es más un ensayo sobre él, pero no puedo buscarlo por internet, me tocó pagarlo porque pero sí, claro, por supuesto te puedo leer un poema de Gaitán Durán, a ver si de pronto nos prende. Sí, que me interesaría mucho leer de algunos de sus poemas eróticos, creo que son realmente muy potentes, ¿no? O bueno, o si alguien me ayuda, de pronto si tienen internet, busquen Gaitán Durán, ¿sí? Dos cuerpos que se juntan, ¿sí? Dos cuerpos que se juntan desnudos. Sí. ¿En serio? ¿Ese mismo se juntan desde? Sí. ¿Quieres leerlo? Tú, desde allá. Bueno. Un segundo. Los cuerpos que se juntan desnudos son en la ciudad donde habitan los astros, inventan sin reposo al deseo. No se ven cuando se aman, pechos atroces arden como dos mundos que una vez cada 1000 años se cruzan en el cielo. Solo en la palabra, luna inútil, miramos cómo nuestros cuerpos son cuando se abrazan, se penetran, escupen, sangran, rocas que se destrozan, estrellas enemigas, imperios que se afrentan, se acarician efímeros entre 1000 soles que se despedazan, se besan hasta el fondo, saltan como delfines blancos en el día, pasa como uno solo incendio por la noche, como un solo incendio por la noche. Bueno, brutal. Les voy a leer otro muy bello, que además es como casi premonitorio. Si mañana despierto, de súbito respira uno mejor y el aire de la primavera llega al fondo, mas solo ha sido un plazo que el sufrimiento concede para que digamos la palabra. He ganado un día, he tenido el tiempo en mi boca como un vino. Suelo buscarme en la ciudad que pasa como un barco de locos por la noche. Solo encuentro un rostro, hombre viejo y sin dientes, a quien la dinastía, el poder, la riqueza, el genio, todo le han dado al cabo, salvo la muerte. Es un enemigo más temible que Dios, el sueño que puedo ser si mañana despierto y sé que vivo, mas de súbito el alma me cae entre las manos como una naranja roja. A mí lo de Gaitán Durán me apasiona mucho por eso, ¿no? Es como si la poesía fuera esa cosa que vemos antes de la muerte, es una cosa como tan misteriosa, y todos los poemas de él tratan de eso, ¿no? Dos amantes que despiertan y se dan cuenta que han muerto, pero se están viendo el uno al otro, ¿no? Tiene incluso un verso que es muy bello que dice: esta es la fiesta en que más recordamos la muerte, ¿no? Cuando está hablando del amor, ¿no? El tipo se sube a un avión y se cae, es como si él supiera que el último poema iba a ser ese avión en el que se cayó, ¿no? Entonces hay algo ahí que es muy conmovedor, digamos. Y pues esos poemas eróticos de amantes, por ejemplo, el que tú leíste, que es increíble, pasan como un solo incendio por la noche, ¿no? Yo creo que es una de las imágenes más hermosas para hablar del erotismo de la poesía colombiana. ¿Sí? ¿Tú? Yo quisiera preguntarle por eso que viene después de la generación sin nombre. Sí. Si
me da la impresión que después una explosión de creación, Sí. no sé si sea así, Sí. con esa calidad. Y yo no sé si hay grupos ahora en este momento, si después viene, no sé, a veces uno piensa en Rica, pero yo no sé si a nivel de la provincia existan ese tipo de manifestaciones con esa fuerza, ¿no? Que siempre pues desde aquí, pero por eso vine a preguntar. Eso específicamente, ¿no? Que viene después de la generación sin nombre. Mira, casi que tenía un recorrido, ¿no? Y es, digamos, el siglo XX en Colombia comienza con un grupo que se llamaban los centenaristas, ¿no? Y es muy fácil porque pues comienza con el siglo, ¿no? Con el siglo XX, ¿no? Los centenaristas, ¿no? Aquí más que todo pues hay escritores románticos, digamos, como de otra beta, que comienzan a ver como un desarrollo, digamos, ¿no? Y ocurre como una etapa muy importante en los años 20, en donde a mi juicio aparecen pues, los dos grandes cañones de la poesía colombiana del siglo XX, que son Luis Vidales, el poeta irónico, humorístico, subvertor en sentido político, ¿no? Y Aurelio Arturo. Casi que yo te diría que el tronco de la poesía colombiana nace con Silva, ¿correcto? Y Silva es un poeta muy raro y muy misterioso porque da la sensación de que es como una escritura esquizofrénica, ¿no? Sí, porque está de un lado un Silva de lo íntimo, de la música, de lo secreto, que es el Silva del nocturno, el Silva que dice una noche toda llena de murmullos, de perfumes y de músicas de algo, y del otro lado el Silva de las gotas amargas, que es un poeta que se ríe absolutamente de todo esto, ¿sí? ¿Correcto? Usted lo que tiene es hambre, pero ¿cómo así? El tipo que es capaz de escribir un poema al borde del llanto es el mismo tipo que es capaz de reírse de la poesía misma, ¿no? Y yo siento que ese camino doble, esas dos ramas, tienen asidero en Luis Vidales, con Suenan Timbres, el libro, digamos, más vanguardista de la poesía colombiana, 1926, y con Aurelio Arturo, que comienza a escribir hace esos mismos años una poesía del paisaje, de la naturaleza, de los murmullos, de los sueños de la canción, ¿no? ¿Listo? Eso sería como el inicio. Viene una generación muy importante que es la generación de Piedra y Cielo, que es Eduardo Carranza, ¿no? Unos poetas que comienzan a escribir más o menos hacia los años 30, ¿correcto? De una influencia más española, un poco más conservadores. Viene después una explosión de poesía, quizás la más importante de la historia de Colombia, que es la que se reúne en torno a la revista Mito, Gaitán Durán, ¿correcto? Un poquito antes estaba Fernando Charri, Lara y ellos, pero se incorporan como esta idea de la revista. Álvaro Mutis, Rojas Erazo, en fin. Vienen, a mi juicio, digamos, como un poeta como fundamental, que es Mario Rivero, que es el gran poeta urbano colombiano, digamos, más o menos de los años 60, que coincide al mismo tiempo con el nadaísmo, ¿correcto? Que sería como el segundo gran movimiento generacional colombiano, porque Piedra y Cielo pues es como un bloque y después viene el nadaísmo. Y después viene la generación sin nombre, ¿correcto? Yo siento que la generación sin nombre, y lo percibes tú muy bien, marca como un temperamento de poetas que más que generaciones son obras individuales. Yo he dicho aquí una diáspora, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de esas florecitas que uno sopla y salían como pequeñas cosas? Algo así, ¿no? Se toman una foto y después viene la diáspora, ¿no? Obras individuales, obras individuales, obras individuales. Y yo creo que eso más o menos se comparte, digamos, en los años 70 y sucesivamente. Si me dices a mí, digamos, poetas que yo pienso que son notables de estas generaciones, yo te diría pues que de la generación sin nombre, Giovanni Queser, María Mercedes Carranza, Darío Jaramillo, correcto. De la generación inmediatamente, bueno, y José Manuel Rango, que para mí es del otro titán, digamos, ¿no? De la generación que sigue, del 50, para mí, digamos, hay una serie de voces muy marcadas y muy importantes que son, en primer lugar, Piedad Bonet, correcto. Yo creo que es en este momento una de las mejores poetas de la lengua española, sin duda ninguna. Piedad Bonet. Rómulo Bustos Aguirre, nuestro Premio Nacional de Poesía, correcto, a propósito de lo que mencionabas de la costa de la provincia, correcto. Está William Ospina, ante todo por sus ensayos, pero también por sus poemas. Neri Yolanda Sánchez, una poeta de la violencia. Después viene la generación de los 60, ¿no? Con voces tan interesantes como Juan Felipe Robledo, Ramón Cote, quizás el más conocido de todos ellos, ¿no? Jorge Cadavid,
hasta que finalmente vienen las últimas dos generaciones, en donde están los poetas de los 70s con voces pues tan reconocidas como Federico Díaz Granados, como Juan Galán Casanova, como Felipe García Quintero, y los 80s, en donde yo siento que hay realmente una explosión de muchísimos poetas, especialmente mujeres, lo cual es un rasgo bien particular, ¿no? En mi generación quizás los poetas más importantes sean mujeres. Ahora, respecto a lo que tú dices de la provincia, que sería como la siguiente pregunta, que me parece muy buena, si tú miras bien, en el siglo XX, Bogotá sí tuvo un papel muy protagónico en la poesía. Por razones políticas, culturales, los poetas venían a Bogotá a escribir poesía y terminaban quedándose. Creo que el caso más paradigmático pues, es Luis Vidales y León de Greiff, ¿no? Luis Vidales viene de Calarcá, vive en Bogotá, escribe lo que escribe, León de Greiff de Bolombolo y viene a Bogotá y así. Yo siento que la provincia comienza a aparecer de manera muy importante en la poesía colombiana con el nadaísmo, ¿correcto? En donde no solamente había poesía en Bogotá, en los cafés bogotanos, sino también en los colegios de Cali, en la costa, ¿correcto? En otra serie de lugares en donde normalmente no eran tan visibles, ¿no? Hoy en día, realmente, gracias a las comunicaciones, gracias al internet y gracias a todas estas cosas, yo te podría decir que nosotros tenemos cierta comunicación con poetas de todas las regiones y de todas partes. Hay poetas como Hugo Jamioy, un poeta que vive en la Sierra Nevada de Santa Marta, que es absolutamente extraordinario. Realmente él es del Putumayo, pero vive en la Sierra Nevada, fíjate. Estamos hablando casi que de dos extremos del país. O Rómulo Bustos, que vive en Cartagena, ¿correcto? O tienes a un poeta extraordinario, digamos, que vive en Popayán, que es Giovanni Queset, que para mí es el gran poeta colombiano de este momento. Otros viven en Bogotá, otros en el exterior, ¿no? Muchos de mi generación viven afuera, pero yo siento que lo de la provincia y el centro en la poesía pues como que ha tendido como hacia mezclarse todo un poco precisamente por las cosas que vivimos actualmente. Eso sería un poco. Creo que me extendí, pero era como para hacerte un mapita completo. León de Greiff y Porfirio Barbajacob, ¿en qué momento están? Sí, pues mira, yo considero a León de Greiff, a Porfirio Barbajacob un poco más como poetas modernistas. Dame un segundo. Esta es la conferencia. ¿Sí? León de Greiff y Porfirio Barbajacob, a mi juicio, son poetas más de lo que se llama el modernismo, ¿no? Es que son poetas que vienen como de esta corriente de Silva, del Tuerto López, que son poetas de finales del 19 y comienzos del 20, ¿sí? Para mí ellos siguen anclados como en esa visión, ¿no? Que era una poesía en donde lo importante era en cierto punto como un lenguaje que revolviera las cosas, ¿no? ¿Sí? Digamos, a mí la sensación que me da con el modernismo es que el modernismo es como la marmita de la poesía latinoamericana. Es ese momento donde se mezcla todo y empiezan a aparecer unos colores, y en el caso de Rubén Darío unos cisnes, y en el caso, digamos, ¿no? con casos rarísimos como Silva, donde aparecen unas cosas, unos tonos misteriosos y extraños y maravillosos, pero en general es como una especie de gran... ¿no? Para mí, ya hay poesía propiamente moderna en Colombia con Luis Vidales y con Aurelio Arturo, ¿correcto? Cuando Vidales comienza a hablar de Bogotá con los ojos de un niño y comienza a hacer esos poemas como aparentemente juguetones, humorísticos, pero es en donde está toda la belleza del mundo, es un poco como Chaplin, ¿no? Yo digo que Vidales es como nuestro Chaplin, ¿no? Y del otro lado, pues Aurelio Arturo, ¿no? Que es el gran poeta del sur, de los paisajes de Colombia, de los sueños, de todas las cosas que están. Eso sería un poco. ¿Y tú tienes una pregunta de eso? Sí, tú comenzaste la charla hablando sobre la relación con la tradición de los poetas, tanto como con la colombiana como con la exterior. Quiero que comenzaras un poco con eso. ¿Cómo es la relación de la generación sin nombre con lo que venía antes, tanto en Colombia como en otras partes? Sí, pues mira, precisamente, digamos, y para los que llegaron en el transcurso, hay una imagen que a mí me ha impactado mucho y que la menciona Octavio Paz en sus ensayos, y es que él habla de las pirámides sucesivas, ¿no? Y es que América Latina tiene una lógica desde incluso antes de los españoles, digamos, y es construir una pirámide sobre una pirámide sobre una pirámide sobre una pirámide. De hecho, para mí uno de los momentos más extraordinarios o de los monumentos más extraordinarios de América es el Templo Mayor en México, ¿no?
el Templo Mayor se pensaba que estaba debajo de la catedral, pero no es verdad, el Templo Mayor apareció al lado, ¿no? Estaban haciendo unas obras a comienzos del siglo XX de Rotulo, el Templo Mayor, ¿no? Y aparece el Templo Mayor. Pero ¿qué es lo que es interesante del Templo Mayor? Que lo que nosotros vemos no es la pirámide que vieron los españoles. Los españoles demolieron esa pirámide para construir la catedral. Lo que nosotros vemos son las pirámides que estaban debajo, ¿correcto? Cada vez que llegaba un gran cacique, construía encima de la pirámide otras pirámides, como que sepultaba lo que estaba debajo. Yo siento hasta cierto punto que esa ha sido la dinámica de nosotros en América Latina, ¿no? Por ejemplo, en Cusco, en Perú, hay un monumento extraordinario que es el Templo de Santo Domingo y debajo el Templo del Sol, ¿no? Ustedes lo pueden ver en fotos, o los que han ido, digamos, es muy impresionante, porque está aquí el Templo del Sol y encima hicieron un conjunto. Y en Bogotá pasa exactamente lo mismo, ¿no? Donde había un templo indígena, hacían una gran iglesia, y donde había una gran iglesia, los liberales después hicieron un gran ministerio, ¿no? El convento más bello, digamos, que hicieron los españoles fue demolido en 1942, que se llamaba el Templo de Santo Domingo, y hoy en día está el edificio Manuel Murillo Toro, donde estaba el convento de San Agustín, que entre otras cosas ahí ocurrió una batalla, una guerra, la guerra de los conventos fue demolido para hacer el Ministerio de Hacienda, y donde estaba el convento de San Francisco, se hizo la sede de la gobernación de Cundinamarca en la Jiménez con Séptima. De hecho, el único convento de los antiguos que sobrevivió fue el de los franciscanos, que es en donde hoy en día queda el Museo de Arte Colonial. Por eso es que en Bogotá nosotros no vemos muchos conventos en el centro. ¿Listo? ¿A qué voy yo con esto? Es una lógica de demoler sobre el otro, ¿no? Sí, no es que le esté haciendo campaña a los verdes como construir sobre lo construido, pero sí, para allá voy un poco, ¿no? Y es, yo siento hasta cierto punto que en la poesía latinoamericana anterior a la generación sin nombre existía una lógica muy similar a la de la demolición. Los centenaristas querían demoler a los modernistas, los nuevos querían demoler a los centenaristas, los piedrecielos querían demoler a los nuevos, los que vinieron después demoler a los piedracielistas, correcto, los nadadistas demoler a Mito, Gaitán Durán, toda esta gente, entonces se burlaban de ellos, en fin, todo. La generación sin nombre es la primera que toma en cuenta lo siguiente, y es, ellos y nosotros trabajamos con una cosa llamada el lenguaje. Y la única manera en la que nosotros podemos renovar ese lenguaje es precisamente reactivando la conversación con la tradición. ¿Listo? Fíjate que José Luis de Granados hace un poema sobre Gaitán Durán. Fíjate que, por ejemplo, Giovanni Queset hace ensayos hermosos sobre Aurelio Ortúzar y sobre Carranza. Hay una preocupación por recuperar el diálogo con la tradición. Y esto me permite decir una cosa que es interesante. La poesía colombiana yo siento que es de las poesías en donde eso ocurre de una manera más hermosa en América Latina. Y es que aquí siempre se ha pensado, quizás por la situación de conflicto constante en la que se ha vivido, digamos, que es fundamental recuperar ese diálogo con el pasado, con la memoria, con los poetas anteriores, comunicarse con esas cosas, ¿no? Entonces yo creo que ha sido eso. Ahora, respecto a los poetas del extranjero, hay algo muy importante con la generación sin nombre que lo mencionaba, digamos, tangencialmente en el texto que les leí al inicio, y es el año en el que esto ocurre. 1968, el gran año de las transformaciones sociales, es la primera vez que la juventud está en el centro, ¿no? De hecho, cuando uno ve a las niñas gritando por los Beatles, está ocurriendo un fenómeno misteriosísimo, y es que por primera vez los adolescentes y la juventud están en el centro del mundo. Antes los adolescentes y la juventud no tenían voz, por lo menos era una voz, ¿sí? En esta época se vuelven el centro, ¿sí? Se vuelven como el centro de las protestas, el centro de la vida, ¿no? Pero obvio, el boom latinoamericano. ¿Listo? Esta foto que se toman estos muchachos es un año después de 100 años de soledad. Entonces yo creo de alguna manera que cuando Darío Jaramillo quiere escribir la obra que escribe, Giovanni Queset construye ese mundo extraordinario. Yo de verdad los invito a sumergirse en ese libro de Giovanni Queset, que es como si fuera un tipo que se inventó otro tiempo, otro espacio, otro clima, es una cosa realmente deslumbrante. María Mercedes, en fin. Todos ellos yo creo que tuvieron el boom muy cerca. Esa idea de construir todo un mundo, ¿correcto? ¿Sí? Esa idea, digamos, de que los americanos, América Latina, sí es capaz de hacer una gran literatura universal. Yo creo que eso es en el fondo lo que ellos quieren. ¿Listo? Así como, qué sé yo, digamos, los grandes poetas europeos, los grandes poetas norteamericanos, ellos consideraron que también podían construir una gran obra, ¿no? En algo que se parecen a la generación de Mito, ¿no? Fíjate que eso también pasa un poco, ¿no?
a veces con la poesía pasa lo que pasa con los hijos, que los hijos se parecen más a los abuelos que a los papás. Bueno, a veces eso pasa, ¿no? Realmente la generación sin nombre parece que tiene más lazos con la generación de Me Too, así como el nadaísmo tiene más lazos con los nuevos, ¿no? Con esa idea de revolución, de protesta. Eso fundamentalmente. También ocurre algo que es importante, ¿no? Y es que estos poetas también están muy al tanto de la gran poesía que se está escribiendo en estos años también, ¿no? Y sin embargo, fíjate que hay un fenómeno curioso. Grandes traductores, por ejemplo, aparecen ya más adelante, ¿correcto? Como que esta no es una generación que dé grandes traductores ni grandes ensayistas, sí, ¿correcto? Ensayistas sí. Darío mismo, Darío Jaramillo es muy buen ensayista, y eso es un poco el asunto. Pero ante todo el boom, ¿no? Es que eso es muy importante, es que yo creo que de pronto nosotros que somos un poco más jóvenes no alcanzamos a dimensionar lo que implicó esto, ¿no? Es decir, lo que implicaba una aparición con un libro como Pedro Páramo, ¿no? Era como América Latina está escribiendo la mejor literatura del mundo, ¿no? 100 años de soledad, las novelas de Juan Carlos Onetti, y un poco antes la poesía de Pablo Neruda, la poesía de César Vallejo. Es como si América Latina recuperara su derecho de nombrar las cosas, ¿no? Entonces hay una cosa que es muy explosiva. Estos poetas, curiosamente, después de Gaudio, ¿no? Ese mundo brutal, después de Neruda, esa cosa tremenda, tratan de hablar como de su propia vida. Por eso es tan bonito lo de la búsqueda de un nombre, ¿no? Es como un autor que trata de saber quién es. Y eso es lo que yo creo que reúne un poco a todos estos poetas. No en vano, la mayoría de sus poemas son personales, íntimos, ¿no? Porque hay como una búsqueda más personal y menos espectacular. Yo insisto en la cuestión de los grupos. Es que sí. Me asombra, por ejemplo, lo que está pasando aquí en Bogotá con lo que hacen los muchachos de La Raíz Inmortal. Sí, no, sí. Horacio Benavides y su revista Clave, y entonces agrupa una serie de escritores y aprendices ahí. ¿Cómo no? Lo que hacía José Manuel Arango con su revista también, lo que es hora que se llama, estoy seguro, y también agrupa una serie de muchachos ahí. Entonces como que hoy en día persiste o se insiste en la cuestión de los grupos. Yo no sé si a nivel regional para impactar en el medio, crear como esos espacios para que la poesía vaya taladrando, ¿no? Pero entonces yo sí quiero que usted como poeta ahorita, estas últimas situaciones, como esa cuestión de los grupos. A mí me asombra mucho, ¿no? Me asombra mucho que una serie de muchachos intenten hacerlo, toman la foto, pero como que hoy en día ya son conscientes de como que el papel que se puede jugar y comienzan, ¿no? a esos grupitos. Pero yo no sé cómo la crítica literaria sí. hace ese tipo de fenómenos. Sí. Mira, yo creo que lo que tú dices es muy cierto y tiene que ver con muchos fenómenos sociales, ¿no? Y es, ¿qué ha pasado con la poesía recientemente, ¿no? La poesía recientemente tiene dos elementos que a mi juicio son muy importantes y que cambian la manera radicalmente en que se escribe. Bueno, de hecho tres, ¿no? El primero, indiscutiblemente, son los talleres literarios. Mira, Óscar Hernández, que es un poeta de la época de Gaitán Durán, tiene una crónica muy divertida, en que el tipo ahorra plata en Medellín, era de una clase pues más bien como media baja, de hecho era un hombre lleno de oficios, fue boxeador, tenía una profesión que yo creo que es la profesión más poética que yo he visto en mi vida, de pronto alguno la recordará, que eran infladores de cables. ¿Ustedes sabían eso? Y es que en los periódicos antes había un cable, entonces le mandaban a uno como Gaitán, punto, asesinado, roba, cierra, punto. Pero los periodistas tenían que escribir eso en vivo. Entonces había un tipo que leía el cable, pero tenía que narrarlo. Entonces eso le llamaban inflador de cable, ¿no? En la ciudad de Bogotá ha sido asesinado Gaitán, no sé qué, tal cosa, disturbios, no sé qué. Claro, para que los periodistas pudieran. Entonces eso fue Óscar Hernández. Y Óscar Hernández ahorró una plata y se vino a Bogotá con una maleta y se paró al frente del café automático. Y pues apareció León de Greiff, esta gente tal, y dijo, bueno, ¿y usted qué hace acá? Y dice, no, vengo a hacerme poeta, ¿no? ¿Sí? Literalmente, ¿no? Se pensaba, digamos, que uno se hacía poeta en el café, correcto. Hoy en día, pues no es que no se tome café, pero digamos, hay como otros espacios, ¿no? Y yo creo que uno de esos espacios, sin duda ninguna, es el taller. Quizás el primer taller que surgió en Colombia con una potencia y con una cosa muy importante
fue quizás ya como en los 60, 70, con Isaías Peña, los talleres que daba José Luis de Granados, los de la Casa de Poesía Silva, digamos, ¿no? Y eso generó otra manera de escribir, ¿no? Ya el poeta no era ese individuo medio romántico que escribía solas, digamos, en su casa, sino que iba a un taller y compartía. El segundo fenómeno, pues, es inevitablemente la universidad, ¿no? Se crean departamentos de literatura donde los poetas van a estudiar, ¿correcto? Y eso cambia la relación, ¿no? Y la tercera y más influyente a mi juicio, pues es obviamente la explosión del internet, ¿no? Es decir, que yo les diga a ustedes, digamos, que nosotros tenemos comunicación con poetas lituanos, orientales, norteamericanos, chilenos, de todas partes, precisamente por las redes sociales, por esto que ocurre. Y eso genera una lógica que hoy en día se le llama de colectivos literarios. Son grupos de personas que escriben, que hacen revistas, que comparten una escritura juntos, ¿no? En el caso colombiano está La Raíz Invertida, pues, que han sido muy amigos míos, y pues yo hago parte del consejo editorial de la revista de ellos, digamos, ¿no? Que son fundamentalmente 3 poetas, ¿no? Que han decidido, pues, escribir juntos y trabajar, y bueno, pues, compartimos gustos, aunque son poetas muy diferentes, ante todo gestores, ¿no? Que mueven eso, ¿no? A nivel latinoamericano, para mí quizás el fenómeno más interesante es el de Círculo de Poesía, una revista de México, que inició como un blog y se convirtió en un portal de poesía, que quizás es el portal de poesía con más lectores en el mundo, ¿no? Tiene como 7 millones de lectores, una cosa pues impresionante, ¿no? Y que precisamente traducen, publican, trabajan y hacen cosas juntos, ¿no? ¿Escriben ellos parecido, igual? No lo sé, creo que no. Creo que cada poeta tiene su búsqueda con el lenguaje, pero sí hay una experiencia, por lo menos, una voluntad de escribir distinto pero juntos, ¿no? Que es un poco la experiencia de la diversidad, ¿no? ¿Correcto? Es un poco eso, ¿no? La poesía no va a renunciar a su derecho de la diversidad, ¿no? Esa es la gran gracia de la poesía, ¿no? Cuando todo el mundo habla parecido, pues el poeta trata de hablar a su manera, ¿no? Hay algo que decía Oden, un poeta inglés que a mí me gusta muchísimo, y es que decía que la poesía era una defensa, era una resistencia de Babel. Uno decía, pero ¿cómo así? Claro, entonces uno se acuerda del mito de Babel, y es que se dispersaron las lenguas, ¿no? Lo que quiere decir Oden con eso es que lo mejor que le pudo pasar a la poesía fue eso, que existieran lenguas distintas. Y dice Oden, una frase que me gusta a mí mucho, ¿no? En cada poeta que escribe habla un país. No van a decir que es lo mismo un poeta de Argentina que un poeta boliviano o colombiano, no, claramente no, ¿correcto? Si yo digo guagua en Bolivia es un bebé y guagua en Centroamérica es un bus, ¿no es cierto? No, ¿correcto? Pero no es lo mismo tampoco un poeta de la costa que de Bogotá, ¿no? La relación con el mar, por ejemplo. No es lo mismo un poeta de Bogotá hablando sobre el mar que un poeta de, qué sé yo, digamos, de San Bernardo del Viento hablando del mar. Pero no es lo mismo tampoco un poeta hombre a una poeta mujer de Bogotá, ¿no? Pero tampoco es lo mismo una familia que otra, ¿no? Así como un niño habla con su tono propio y uno se da cuenta que es el niño, ¿correcto? Incluso cuando uno tiene experiencia con niños chiquitos es muy divertido porque uno sabe cuándo están repitiendo una frase de la mamá o cuándo la frase es de ellos, ¿no? Precisamente porque cada persona tiene una manera distinta de hablar, ¿no? Pero incluso cada poeta tiene muchas formas distintas de hablar, ¿no? Si ustedes empiezan a traducir eso, la complejidad de la poesía puede ser tan grande como la de las estrellas, ¿no? Hay más voces en los poetas que estrellas en el cielo, ¿no? Y precisamente esa es la gracia de la poesía, que en un mundo donde las cosas cada vez son menos diversas, más parecidas, más masificadas, más unificadas, en cada muchacho que escribe, en cada muchacha que escribe, hay una pequeña voz, varias voces, un pequeño susurro que es único. Yo siento que ningún poeta en este momento quiere renunciar a eso. ¿Sí? Vamos a escribir todos manifiestos, ¿sí? Todos queremos escribir distintos, porque somos distintos. Incluso en la política es igual, ¿no? Ya la política no es una política de consignas, sino que son personas distintas que se suman a una causa porque les parece bien o mal, ¿no? ¿Correcto? Imagínense todos uniformados, digamos. No ocurre, ¿no? ¿Listo? Es un reclamo de la diferencia. Y sin embargo, también ocurre lo otro, ¿no? Y es que aún siendo muy distintos,
traducimos a otros poetas, hacemos talleres con otros poetas, hacemos revistas, damos charlas como estas, ¿correcto? Es decir, como que tenemos un interés porque la poesía se comunique, dialogue, construya grupos, construya comunidades, construya ciudades de alguna manera, ¿no? Mal que viene una ciudad, pues también son sus vectores, ¿no? Lo otro sería invivible, ¿no? No sé si te he respondido, ¿cierto? Bueno, respecto a las revistas, pues claro, digamos, los poetas se reúnen en torno a revistas, ¿correcto? Es el caso de Mito, de La Raíz Invertida, del Círculo de Poesía, ¿correcto? Pero yo siento que hoy también lo virtual pues ha implicado unas posibilidades muy grandes, ¿no? Porque pues, no sé, gracias a un portal como Círculo, por decir algo, pues tú tienes acceso a... Yo creo que no hay una sola lengua que me haya traducido ahí. Es muy importante, entonces yo creo que eso ha cambiado un poco, ¿no? A propósito de eso que tú dices, yo siento también algo, y que me alegra muchísimo, ¿no? Antes en la poesía colombiana había como una relación muy como de tengo que pedirle permiso al maestro para publicar, para hacer, ¿cierto? Eso me alcanzó a tocar a mí, pues, que uno como que era alumno de un maestro y demás. Yo siento que hoy en día la cosa se ha facilitado mucho más. Yo siento que incluso el maestro y el joven que está escribiendo pues están un poco más en igualdad de condiciones que antes, ¿no? Todos publican en las mismas revistas, todos tienen que pelear por los mismos lectores, en fin, digamos, es eso y es parte de la experiencia que se vive actualmente, que a mi juicio está bien, digamos, ¿no? Hoy en día podemos conseguir los poemas que antes sería impensable que consiguiéramos. No sé, piensen en algo como esto, ¿no? En América Latina durante épocas, en el mundo estaban pasando una cantidad de cosas y aquí no tenemos ni idea de lo que está pasando, ¿sí? Hay una frase de Luis Vidales en una entrevista que es graciosísima, ¿no? Que le dicen a él: maestro Vidales, ¿usted de dónde aprendió esta poesía? ¿Del surrealismo, del dadaísmo, del cubismo, de no sé qué? Decía, mire, aquí no llegó nada de eso. Él decía, en un programa de radio una vez dijeron que en una ciudad llamada Lenin habían matado a San Petersburgo, digamos, ¿sí? ¿Cierto? ¿Sí? Es decir, realmente Colombia era un aislamiento tremendo, ¿sí? Es decir, piensa tú, digamos, que al mismo tiempo en que, qué sé yo, digamos, estaban escribiendo Baudelaire, Rimbaud, el impresionismo, digamos, aquí estábamos prácticamente en un estado medio medieval, digamos, con unas ciudades chiquiticas donde pasaban las heces fecales por las cañerías, digamos. ¿Listo? Tú miras las primeras fotos de Bogotá y pues sí, realmente en un aislamiento muy grande, ¿no? Hoy en día yo siento que los escritores tienen acceso absolutamente a todo, ¿no? Nosotros conocemos a los premios Pulitzer antes de que se ganen los premios Pulitzer, ¿listo? Podemos tener acceso a traducciones en muchas otras lenguas. Vas tú, digamos, a un país en, qué sé yo, ahorita estuve yo en Bolivia o en México, en donde sea, y han leído a María Mercedes Carranza y conocen a Darío Jaramillo, son no ocurrentes. Luego yo siento que a pesar de que en un tiempo en donde parece que no hay tiempo para la poesía, ni tiempo para la contemplación, ni tiempo para la conversación, quizás sea el momento donde más se está leyendo la historia de la humanidad, digamos. Yo en eso soy bastante esperanzado, ¿verdad? Y pues le apuesto a eso. Pues bueno, no, ustedes muchísimas gracias.